Puedes mirar a la tabla o puedes mirar al vestuario. Y ahí es donde se nota quién realmente pelea por el Real Oviedo. En actitud o en entrega, no le podemos reclamar nada al efecto Almada, pero en cuestión de números seguimos últimos, aunque la victoria se siente cada vez más cerca. Respecto a las sensaciones, hay hechos para los que defienden que el equipo está vivo de momento, pero también hay hechos donde agarrarse para los que ven la permanencia cada vez más alejada. Una vez más, cobra protagonismo las pésimas decisiones arbitrales, influyendo en el resultado. Pero no queremos obviar que el punto sabe a victoria, porque pudiste terminar con una goleada. Cada vez se ve a más jugadores implicados, pero no todos. A Santi Cazorla, por las urgencias, por el estilo de fútbol que propone el técnico uruguayo, se le está privando de participar. Unos pocos minutos en los tres encuentros con el tercer entrenador. Una decepción con muchas aristas. Por el jugador que se merece una retirada honrosa, con mucho que decir todavía en el verde. Por hacerlo pasar momentos vergonzosos y evitables, pero sobre todo por aprovecharte de su viedismo para que le señales en la puerta de salida de malas formas. Hay quienes creen que el equipo ya está descendido y otros que hasta que las matemáticas no digan lo contrario, seguimos de pie. Lo más importante, que seguimos vivos, que da igual en qué categoría, porque su aliento es nuestro aliento. En definitiva, donde quiera que tú estés, allí estaré. Gracias por visitar nuestro canal. Si tu pasión es el Real Oviedo y lo vives como nosotros, suscríbete para que nuestra pasión crezca. Bienvenidos a la Jaca Oviedista. Bueno, esta semana tenemos con nosotros a Carlos del Valle, residente en Austral, donde una muestra más hasta donde llega el ovedismo. Carlos, muchísimas gracias por participar en la Jaca Oviedista con nosotros. Muy buenos días, Xavi. Bueno, buenas noches desde aquí. Bueno, Carlos, al inmediato, otro empate en casa donde casi saboreamos la victoria, ¿no? A ver, ayer nos podían haber metido cuatro. O sea, a ver, el equipo, la plantilla está limitada. O sea, tampoco puede hacer mucho más. Es un equipo sin gol, es un equipo que bueno, a ver, somos el que ascendió en el playoff, es decir, salíamos el 20. ¿Eh? Si esto fuese la parrilla de la Fórmula 1, nosotros salíamos el 20 y el 20 seguimos. Empatado con el 19, pero seguimos el 20. Entonces, bueno, quizá esa es la realidad y bueno, pues sobre todo creo que lo que hemos hablado en algunos podcasts o en algunos programas durante estos días es que todos vemos que las decisiones a nivel deportivo, ya no voy a entrar en las sociales, no han sido las mejores y bueno, pues ayer salimos a jugar con el delantero al que queríamos echar en el mercado de invierno o cancelar la cesión y que no juega el del filial porque si tiene 23 años, si el del filial tuviera 21 años igual jugaba otro. Ayer, a diferencia de partidos como el del Celta, partidos como el del Rayo o el del Mallorca, donde el Oviedo pudo ser incluso hasta superior, ayer no fue superior, todo lo contrario. Fue inferior a un Betis que viene de ser la sensación de la temporada pasada, con jugadores de muchísimo nivel, que si llegan a tener un poco más de acierto, pues nos meten tres o cuatro, unos por error nuestro y otros por superioridad de ellos. Al menos decir que mm, por lo menos el entrenador no echó el equipo atrás, no metió el culo atrás cuando nos metieron el gol. Siguió con la misma idea, que eso es de agradecer. Sí, oye, estábamos a picotazos, ¿no? Como el boxeo. Ellos pues Sí. estaban llevando la iniciativa y nosotros de vez en cuando conseguíamos esquivar y pegar. Conseguimos meter un gol y algo de daño, bueno, pues pudimos hacer, incluso alguna ocasión tuvimos, claro, que tuvieron más, pero evidentemente estábamos en una lucha de una plantilla muy superior a la otra. Si ayer, como digo, el Betis tiene un delantero un poco más mordedor, pues hemos estado hablando de otra cosa. Se ha sumado un punto, no es un drama sumar un punto en casa contra el Betis, el drama es lo que se ha perdido anteriormente, que te obliga a ir a ganarlo prácticamente todo. ¿Qué otra cosa puedo decir que me gustara de ayer? Hombre, por lo menos no defendimos mal a los espacios, quitando la acción del gol del Betis, que para mí es falta.
por lo menos ahí la defensa estuvo alerta, en muchos casos se anticiparon bastante bien, pero las evidencias son de que somos un equipo flojín para la categoría y que coincido con muchos, igual hasta tenemos peor plantilla que el año pasado. Claro, eso la atención, Carlos, de que si el grupo Pachuca se invirtió bastante bien en formar una plantilla para ascender en segunda, pero llama la atención que una vez en primera, y ya vimos a raíz de la renovación de Paunovic, que se vieron ellos otra vez entre la espada y la pared, como pasó ya con Cervera, que salvó la situación del equipo y lo renovaron aún sabiendo todo el mundo de que no era del agrado de Jesús Martínez. Pasó lo mismo ahora con Paunovic, pero quizás la señal de aviso fue cuando la llegada de Salmón Rondón, o sea, eh, le das el 9 a Salomón Rondón y no traes a un delantero porque dice que el que quiere Paunovic es muy caro y resulta que gastas el dinero en 3 entrenadores. Es todo un poco convulso, ¿no? A ver, el problema es que en el fútbol las cuentas no son, no son, pues en inglés son blurred. Tienen como una neblina ahí que oculta las que no terminan de explicar bien los números. Yo siempre soy partidario de que esto tiene que ser como la NBA o como la NFL, donde los salarios de los jugadores y los bonus son públicos, todo el mundo lo sabe. Entonces, claro, y hay 40 millones de euros de gasto. Y yo al final, pues como todos, ¿no? Coges el papelín, el bolígrafo, y dices, a ver, ¿dónde se va este dinero? Bueno, la defensa, venga, tal. El medio del campo, bueno, vale, tal, pero es que el ataque es nulo y luego, pues, sobre todo, de cara a la hora que a lo mejor llega a venir, ¿cómo se llama este hombre el que quería traer Paunovic, el serbio, Jovic. el que estuvo en Madrid? Jovic. A lo mejor viene Jovic y te firma los números de Salomón Rondón. Porque tú puedes poner a Jovic de delantero centro si lo que es de atrás, por ejemplo, pues pones al equipo, a la plantilla al Berrón en primera división, por muy bueno que sea Jovic, no te mete 5 goles o te mete 10. ¿Cuál es el problema? Pues tú lo dices, el dinero que se ha gastado en entrenadores, y creo que yo comentaba en el podcast que creo que me escuchaste por primera vez, Sí. de dónde está la idea. Yo creo que lo que nos pone a todos nerviosos es, a pesar de esas cosas que se mencionan, que si el Rafa Monge, que si no sé qué, a mí si quieren venir a hacer un negocio, hacen negocio y vamos todos bien, ¿eh? No pasa nada. Lo decía yo el otro día, mira, si el presupuesto, si ellos se llevan el 10% por gastos de gestión del presupuesto y mantienen al equipo en primera, como si es el 15%. Sí, claro. Claro, el problema ¿cuál es? Pero, si tú no te gusta Paunovic y tú eres, oye, una persona de fútbol que vienes con el aval de haber metido a Pachuca el año anterior, con este entrenador que está ahora en la final de la Intercontinental, ojo, al Club León no juega la Intercontinental porque se la deniegan por multipropiedad. No nos olvidemos de eso. O sea, hace 2 años el panorama del grupo Pachuca era el de por lo menos el que nosotros veíamos desde fuera, de un grupo solvente, de un grupo que sabe de fútbol, que tiene uno de sus equipos recientemente gana la Conca Champions, el otro se clasifica para la Intercontinental por motivo que sea, no me recuerdo, ¿eh? Juega uno de ellos la Intercontinental contra el Madrid y tiene el equipo de España como opciones de subir. Si es verdad que el equipo de Uruguay está sufriendo, de Chile, perdón, está sufriendo un poco más. Esto, bueno, oye, y a ver, pues tienes 4 equipos, 3 le va bien, pero no es normal. No te va a ir bien en todos. Entonces, cuando renuevan a Paunovic, mira, pues si no lo quieres, no lo renueves. Porque si tú lo haces porque escuchas a la gente, no traes a Luis Carrión, ¿eh? O sea, aquí donde explota todo, no es en la destitución de Paunovic, es en el fichaje de Luis Carrión, que no tiene nada. En la forma, sí. Con perdón de lo que voy a decir, o sea, quedamos de cornudos. O sea, te deja, traes a otro, te vas con otro, te asciende, le pegas una pata en el culo y vuelves con el anterior. Y joder, eso está. Bueno, ¿y aquí quién está tomando las decisiones? Y sobre todo esa sensación de que además viene unido, pues, a ciertas decisiones que se han tomado en el área social, pasando olímpicamente, de lo que te está diciendo tu clientela o en algunos casos socios comerciales, en un porcentaje muy pequeño. Sí, pero los que te dan audiencias en la televisión,
los que te pagan los abonos, los que te compran la camiseta, son los que están en el campo o los que renovamos el abono sin poder ir al campo. Y entonces, claro, aquí, como venimos de los precedentes que venimos de los últimos 25 años, pues las orejas se nos ponen para arriba rápido. A veces un poco más pasional de lo debido, pero oye, es lógico. ¿Por qué? Porque no queremos que vuelvan a pasar las cosas que pasan. Entonces, cuando tú empiezas a ver la nómina de fichajes y encima haces un equipo donde fichas a un jugador pagando 2 millones de euros de traspaso porque es del gusto de Paunovic, que es Illich, o sea, te gastas 2 millones y digamos que tienes 40, te gastas 2 millones, un 5% en traer a un jugador franquicia pagado con traspaso más lo que cobre de sueldo el entrenador en el que no confías, dices tú, para. Si tú haces eso, dices, no, 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 tú te vas a quedar aquí y con estos que escogiste tú acabas la temporada. No, lo echas, te gastas otro 1,4 millones, creo que fue, no recuerdo cuánto era, o 1,8 millones en la Sí, sé cuándo rescisión de me acuerdo, los, sí. los entrenadores, traes a Carrión, le tiras eso, se monta un pollón tremendo a nivel social con la afición por la llegada de Carrión, con situaciones que hemos visto, la gente diciéndote que no, que no, que no, que no, que no, te da igual, lo haces, sale como sale la jugada, porque además yo digo, muy bien, cogiendo el DeLorean, como digo yo, vamos para atrás. Si yo estuviese sentado en esa mesa, le hubiera dicho al que decide esto. Vale, aquí pueden pasar dos cosas, que salga bien o que salga mal. Si sale bien, o gana partidos, la gente te va a decir, bueno, es que es lo mínimo que tenías que hacer ya que traes a este tío, que no queremos. Si sale mal, te van a comer. Entonces, el riesgo de las decisiones, ¿sabes? Los que trabajamos en tomar decisiones, una de las cosas que analizamos siempre es el riesgo y las consecuencias. Aquí no las ha analizado nadie, no ha escuchado nadie. No. Nadie. Entonces, eh, a mí me preocupa mucho y fue lo que manifesté. Y ahora ves que el fichaje que traes para levantar esto es un tío que viene del Red Bull Bragantino, de no jugar, sin entrar a valorar lo que hizo ayer, porque ayer vi un señor, o sea, un jugador lesionado, si está en forma. Pero si algo aprendí desde estos últimos años viendo fútbol, en los 90, en los 2000, donde los presidentes hacían barbaridades, es que fichando exóticos no te salgas. Y Borbas es un fichaje exótico. Tienes que fichar, vale, claro, diciembre es muy difícil. Y si ya nos vamos a la rueda de prensa que hace Agustín Lleida, yo si ese tío trabaja para mí, una de dos, o lo echo o lo saco a una rueda de prensa a dar explicaciones. Es inaceptable esa respuesta que da este tío de decir, bueno, es que el año pasado hicimos el trabajo mejor. No te cuento, no te quiero contar lo que dije cuando escuché esa frase porque es impresentable la frase. No digo que lo sea él, no le conozco, pero la frase es impresentable cuando tienes una situación como la que tienes, después de 25 años volviendo a Primera División, te quemas todo el crédito en cosa de 5 meses y te despachas con medio riéndote. Ah, es que el año pasado Claro, hicimos se el trabajo rió, mejor. se rió. No, yo estoy ahí, le tiro el teléfono a la cabeza. Sí, claro. Le digo, chaval, mira, serás muy simpático, contarás unos chistes maravillosos, pero aquí no te vienes a reír de nosotros, nos das unas explicaciones serias y si tienes que reconocer que este año pues las cosas no salieron bien, porque no estuvimos tiempo, porque no estamos capacitados, porque por lo que sea, lo dices y no va a pasar nada. Es No como, puedes decir es, sí, como tú has dicho, Carlos, es, es- porque como tú has comentado al principio, es que tú empiezas la temporada el último, juegas el playoff claro, y cuando tú terminas de jugar el playoff, tienes más de media primera división prácticamente con las plantillas terminadas y cerradas. Tú estás a esto es como que llega contratiempo. al baile No es una excusa, no por excusar, pero eso está ahí, que esto estuviste es haciendo como las que cosas llega de 3 horas tiempo. tarde, esto es como que llega 3 horas tarde al baile y sin pareja. Pues tendrás que escoger entre lo que hay. Y entre lo que hay, bueno, pues ver cómo lo puedes hacer. Claro, si choca, perdona, que digo que si choca, que si tienes posibilidad de jugar jugadores diferenciales y lo único que ves que traen jugadores de su bolsa. Mm. Este último que tú has comentado, el uruguayo, este chico viene de un mes parado y ahora mientras coge la forma
y se acostumbra al tipo de fútbol que hay en España, pues va a llevar un tiempo. Y no que ya le está dando prioridad por las urgencias. O sea, que al final es todo un despropósito deportivo. Mm. Es una falta de planificación, es una falta de planificación. Eh, es complicado, e insisto, no se han hecho fichajes malos, alguno es bueno, ¿eh? Quiero decir, Alberto Reina es el fichaje, Jesús Martínez. Es el fichaje que tienes que hacer, ese. Oye, tío, medio centro, cálido de nivel para segunda división, puedo optar a él, oye, me lo llevo. Porque además, si bajo, me sirve para la categoría. Claro, el mismo Raín, Le haces un contrato, claro, le haces un contrato. Mira, te voy a dar tanto si estás en primera división y tanto si estás en segunda división. Mira, yo tenía un amigo que jugó, a ver, y yo conozco a un jugador que jugó en nuestro rival hace 12, 14 años, con el cual ascendió a primera división. Es de los mejores amigos del hermano de un amigo mío. Y yo sé el contrato que le hicieron en su día en su club. Y le pusieron unas cláusulas de, mira, te vamos a renovar por tanto tiempo. Si juegas primera cobras tanto, si juegas segunda cobras tanto. Y es este típico del perfil, es Alberto Reina. Y bueno, pues yo creo que a lo mejor había que haber intentado pescar algo más en segunda división. Y a día de hoy, pues, ¿cuál es el fichaje que yo hubiera hecho? Claro, si hay dinero, claro. Es un tío como Urco y Z, porque dentro de lo que hay disponible del mercado nacional, vale para segunda, algo vas a tener que pagar por él, pero bueno, por lo menos sabes que es un tío que si bajas el año que viene tiene solvencia. Y luego ya, pues si hablamos lo que nos hemos gastado en entrenadores, que es que no se podría haber utilizado el dinero que se ha malgastado. No se podría haber utilizado en haber fichado, por ejemplo, a Alemão en vez de traer a Salomón Rondón y sabes que Alemão te va a seguir en segunda división. Alemão tampoco es que está haciendo gran cosa en el Rayo, o sea, está haciendo lo esperado. Marcar unos pocos goles, pero sabes que tienes un tío de 12, 14 goles en segunda división. Si bajas, para intentar volver a subir. ¿Por qué? Porque a lo mejor si haces las cosas bien, bajas con una buena base, puedes medianamente volver a subir, como ha pasado muchas veces. Mira, yo me acuerdo que hace 8 o 10 años, cuando en la época de. Yo creo que fue cuando el segundo año de hierro. Segundo, tercero. eh, Había la quiniela de estos jugadores, y Naranjo, y Campaña, y no sé qué, todos los Flower, en todas estos posibles fichajes, he habido todos los buenos de segunda división. ¿Sabes dónde iban todos los buenos de segunda división? Al que ascendía a primera. Entonces, claro, se te plantaban los equipos de primera división, pues en su día, el Leganés, Getafe, el Levante, o sea, todos estos que andaban sube y baja, y te fichaban a mí a segunda división. sí. Bueno, a algunos le iba bien, a otros no le iba tan bien, pero bueno, eran jugadores de aquí, claro. Yo me estoy imaginando, si por un casual las cosas no salen bien, salir el año que viene en segunda división con el Docker, con, con Bay Carmos Es se que van a eso ir, es una con, problemática también, con, Carlos. con Brécalo y con Borbas, y digo yo, madre mía, ¿dónde vamos? Es que tres de los que han nombrado, Borbás, de Donker y Brécalo, son tres jugadores cedidos. Y es lo que más tiene la plantilla del Oviedo. Tiene muchísimos jugadores cedidos que en caso de descender, pues no seguirán en el Oviedo. Me extrañaría, vamos. O sea, No, de Docker y Brécalo no son cedidos, creo, ¿eh? Brécalo que no, creo que sí viene cedido de la Fiorentina. Igual sí, pero del Docker yo creo Y que no, del yo creo que Donker sí. creo que también viene cedido de Aston Villa. Pues, mira, no, tampoco estoy ese Pero más bueno, a lo enterado. que voy, De una cosa, que estamos hablando de una mejor, plantilla. mira, en ese caso, mejor. ¿De qué vas a hacer con una ficha de 3 millones de euros de segunda división? Claro, ¿qué parte de las vertientes te posicionas, Carlos? Porque hay una parte que defiende a ojo cerrado a la gestión de Pachuca y hay una pequeña parte, como yo denominé, la quinta columna, que empieza a abrir los ojos y hacer críticas, pero críticas constructivas, no criticar por criticar, criticar con hechos visibles. Porque En ninguna. ha llegado un momento de que no puedes ni criticar, ¿eh? No puedes ni criticar sin que te salten a la yugular. Ves que a mí me da exactamente igual. Yo creo que como el haber sido árbitro de balonmano te da la ventaja de que te importa un poco lo que digan los demás, mientras lo que tú digas sea justificado, razonable, puedas dar una explicación. Mira, yo no estoy en ninguna vertiente. Estoy en el hemisferio sur, si tengo que contestar algo, y yo estoy en la vertiente del Oviedo. Soy socio,
aficionado y que gane el equipo. Me da igual que esté control, me da igual quién sea el presidente. ¿Qué opino de la gestión de Pachuca? El año pasado, muy bien, este año, mal. Los hechos están ahí. La perspectiva de futuro, incierta. No me gusta, me preocupa, me inquieta. Mm, a ver, como decía el otro día Diego Juve, no, y Alberto González tampoco, estos. A pesar de sus rollos, sus historias, no son Alberto González, No, no. no son Celso. A ver, los primeros interesados en que esto vaya bien son ellos, porque la cosa es que hayan cometido un error de medición, que no hayan calibrado bien la primera división y que en algunos casos puedan pecar de excesivo orgullo o soberbia a la hora de dar las explicaciones, como puede ser la entrevista de Jesús Martínez. Porque, oye, yo que me salgas ahí a defender a la plantilla me parece bien como jefe, es lo que tienes que hacer, que salgas ahí a defender a la gente que tengas trabajando, es lo que tienes que hacer. Ahora, que nos llames tontos a la cara, decir, es que tiene nivel para jugar en Europa. Yo, oiga, vamos a ver, mira, ¿viste la plantilla del Betis? Sí, Eso y una plantilla para pelear por Europa, para pelear, porque un año entra el Betis, otro entra el Athletic Bilbao. O sea, las novias de Europa ya están copadas. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, esos tres van siempre. ¿Por qué? Porque son los mejores equipos de España. Y luego contra la Real Sociedad, contra el Athletic Bilbao, puede entrar el Betis, puede entrar alguno más por ahí. El Celta que entró, el Rayo que anda por ahí. Plantilla para jugar en Europa es esa. La nuestra es para hacer lo que se pueda. pero yo sí, por incidir un poco en lo mismo, Carlos. Yo pienso que si tú no ves algo que no concuerde con lo que están haciendo, tú puedes criticarlo, ¿no? O al menos mostrarles que no está conforme. Pero Pagas el recibo. que te llamen mal agradecido por criticar a quienes te han llevado a primera, no lo veo tampoco muy lógico. Eso no, mira, yo conocí a un entrenador de balonmano que decía, la palabra es sagrada y su opinión tiene que ser respetada. Vale que algunas veces nos pasamos de frenada, vale que algunas veces nos ponemos excesivamente passionate, excesivamente pasionales. Vale que en algunos casos se pierde también un poco el respeto, que eso tampoco es aceptable. No, Pero, a ver, el gobierno en su historia lleva 7, 8 accesos. Yo no vi eh, ninguna estatua de los 8 presidentes, 7 presidentes anteriores. Sí, sí, ascendisteis muy bien, chapó, sois unos fenómenos. ¿M? Por eso lo celebramos juntos, os dimos las gracias y demás. Ahora estamos viendo que, más que nada, las decisiones, cómo se están tomando, esa manera en la que se está tomando las decisiones, ignorando el sentimiento, ignorando un poco el gurú de la decisión, insisto, lo que explota todo esto es la de Carrión. Porque hasta que pasa lo de Carrión, a ver, sí, la gente no estaba contenta con la plantilla, pero bueno, oye, teníamos es lo normal. puntos. Estás en un tanto, claro, cuando de repente es que te plantan a Luis Carrión, Sobre todo la y que forma. luego la, 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 la- la siguiente es la rueda de prensa de Jesús Martínez diciendo que hay equipo para estar en Europa, decir, oye, mira, para. Entonces, claro, ¿qué pasa? Ahí se incendió aquello. Sí, fue el Y detonante. cuando esto se incendia, en Oviedo se montan, Pero vamos a ver que históricamente en el viejo Tartiere había unas pañoladas, se miraban almohadas y es normal, porque es fútbol. Y el fútbol, y esto lo que vendes es una pasión, un sentimiento de pertenencia. Entonces, cuando la gente se preocupa por lo suyo y ve que le va mal, no te quejes, porque esto es la contrapartida del negocio. Otro tipo de negocio. Y bueno, y creo que eso de lo del agradecido, ¿sabes? Nadie, estoy convencido, nadie no le,
le niega darle las gracias a Pachuca y agradecer que no se haya subido a primera división nadie. Ahora que se han dado muchos avisos para navegantes, aquí no se ha escuchado, se han tomado decisiones en contra de la opinión pública, y cuando tomas una decisión en contra de la opinión pública, cuando la opinión pública te lo dice de manera tan insistente y te sale mal, pues entonces claro, no extrañes que haya alguna sobrereacción por parte de la gente. Por ir un poco a la raíz de este dilema, Carlos, el mal que le ha pasado al fútbol en general, y en el Oviedo en particular, ha sido las sociedades anónimas deportivas. Desde que llegaron, pues ya vimos lo que ocurrió con Prieto y Celso, y para mejor prueba palpable, pues ahora mismo es con el grupo Pachuca, ¿no? Soy el máximo accionista y aquí se dice lo que nosotros digamos. Por encima del club, por encima del escudo y por encima de la afición. Y bueno, se hablaba de que es lo que hay, ¿no? Ellos son los máximos accionistas y ellos son los que toman las decisiones. El fútbol ya no era lo Por que eso era antes, yo, digamos. claro, por eso yo me refiero a que a día de hoy los aficionados somos clientes o en algunos casos socios minoritarios. Ah, y eso la única ventaja que tienes en España, con otros países donde opera estos grupos, es que aquí lo de coger el equipo y llevarlo para otra ciudad no funciona. Aquí no se permite, el resto es todo igual. Y claro, o sea, el fútbol es un negocio, ya está. Es un negocio que, como explicaba antes, ¿no? Vende sentimiento de pertenencia, vende pasión. Y claro, es que la pasión va a tu favor, que te sacan a hombros, como los toros, y dirías que la pasión va en tu contra y te sacan a hostias, como los toros. Entonces, pero que, mira, eso había haciendo, escuché yo hace poco una entrevista eh, de Pérez Reverte que decía, de un aficionado de Curro Romero, que después de una corrida salía y decía: Curro, mañana te viene a venir tu madre. Y yo, pues aquí es lo mismo, mañana te va a venir a ver vuestra madre. Y yo. Entonces, lo que no se puede es tratarnos como si fuésemos tontos, como si somos gente que, que descubrió el fútbol ayer. Mira, por ponerte un ejemplo, yo voy aquí al lado de la United, me lo paso muy bien, puedes tomar cerveza, ganamos, magnífico, perdemos, no pasa nada. Sí, pero en Europa, en España, la gente siente el club como propio. La gente ha comprado acciones, la gente gasta mucho dinero. No todo es palcos, no todo es club de negocios, que eso está fenomenal, magnífico, todo ingreso que pueda traer el club es fenomenal. Sí, pero al final, la gente que tienes en la grada, entre abono, entre camisetas, gasta mucho dinero al año. Y más Y es esto. eso. Esto no es, por ejemplo, México, donde tienes aficionados donde no les llega para pagar una entrada de 200 pesos. Y con 200 pesos allí no haces nada. O, hay, o el porcentaje de gente que no se puede permitir el fútbol es mucho más alto. Y el peso de los que lo pueden pagar y todos estos temas de negocios es mayor. Tú aquí al final de cuentas tienes 25 o 26 mil socios que te pagarán un promedio de 500 euros y al final son 12 o 14 millones de euros. Yo te digo que lo Oviedo, como marca en el club de negocios, porque no sé si os fijasteis un detalle cuando la rueda de prensa de los fichajes, que dicen, bueno, hemos conseguido más límite salarial gracias al trabajo del club de negocios cuando se Sí, está sí hablando lo mucho del dije, club de sí. negocios. Mira, a mí como si en la tierra y encontraste una pota llena de oro. Me da igual de dónde lo saques. Mientras las cuentas cuadren y tengas dinero, quiero que pongas lo mejor que puedas en el terreno. No me hace falta esa justificación, es claro. ¿Cuánto puede ser el club de negocios en el Oviedo? 14 millones, ya te digo que no. Entonces, el socio aporta mucho, mucho dinero al club. Y esto esta gente, yo creo que no lo ha medido bien. Entonces, por comparar un poco, hablando así en voz alta o pensando de la que hablaba durante la conversación, me vino Romario Ibarra, también otro mundialista, contrastado en México, aquí, ahí,
y en diciembre hubo que sacarlo porque no valía. Y, y lo que lo asemejo un poco al caso de Salomón Rondón. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues en segunda división cometes un error de estos de no estimar bien, de no estimar bien a los jugadores que tienes que traer, o te traes un tío así un poco exótico y te sale mal, tienes otros 5 o 6 jugadores y encima en segunda división tienes un campo, que es la referencia que te decía Chema Aragón, que es el director deportivo actual del Racing, y venía de haber salido el Mirandés, me decía, es que aquí tenéis a 20.000 apretando, y eso se nota. Yo tengo 2.500, 3.000 en la grada, o los tenía, y eso se nota. Claro, en primera división, pues es diferente, porque nosotros tenemos 25.000 en el campo que aprietan, sí, pero el Celta tiene otros tantos, el, eh, el Atlético Madrid 60.000, el Betis 60.000, el Sevilla 50.000. Entonces, claro, esos diferenciales no los tienes. Y encima, aquí fallas con el delantero y es que todos tus contrarios tienen mejores delanteros que tú, mejores Claro. centrocampistas que tú, mejores defensas que tú. El portero no, porque está ahí nuestro portero, nos está saliendo muy bien. Y claro, mm, eh, eh, en primera división, pues te equivocas en esto y te pintan la cara. Entonces yo creo que por intentar dar un beneficio de la duda, a pesar de que tengo mucha incertidumbre, a pesar de que estoy preocupado por la situación, es que creo que aquí ha habido un error de cálculo muy grande, Xavi, muy grande. Y en primera división se paga muy caro. Sí, lo Segunda sabemos. división todavía lo libras. En primera división no. Con Bueno, la exigencia es altísima. Y eso, mira, les pasa en México. ¿Eh? Yo me acuerdo cuando lo Oviedo ficha a Osvaldo Alanís. sí. Yo trabajé en México, bueno, pues anduve yendo y viniendo durante 3 años casi. Veía muchos partidos de la Liga Mexicana y veía los programas. Si tú ves con qué arrogancia, ¿eh? Y tú ves con qué desprecio, ¿no? No desprecio de faltar al respeto, ¿no? Desprecio de la calidad de la Liga Segunda División. Hablaban en los programas de televisión, no, es que se va a segunda. Dije, es que, con alguno que hablaba yo por ahí en la hora, y dije, ¿vosotros sabéis cómo es la segunda división de España? Pero, ¿viste alguna vez un partido de dos equipos punteros de una división? Y que te viene un equipo puntero de segunda división y os compite en la Liga MX, arriba, para estar arriba. Cuidadín, ¿eh? Cuidadín. Ojo, que México también tiene nivel, hay buenos jugadores. Y hay equipos buenos, tal. Pero hablaban con un menosprecio en segunda división. Yo, cuidadito, ¿eh? Que en segunda división en España hay que jugar muy bien al fútbol y hacer muchas cosas bien para ganar un partido, ¿eh? Sí, claro. Bueno, Carlos, para ir terminando o para finalizar, ¿crees o confías en la permanencia? A ver, yo siempre digo una cosa. Si no crees, si por lo menos, aunque sea autoengañando, tú no crees, mejor no salimos a jugar la segunda vuelta y dejamos de pedir fichajes y nos centramos el año que viene en segunda división. A ver, Supongando que traigan un 9, vamos a contar que va a venir un 9 de que sea diferencial a lo que tiene, digamos, ¿no? yo te voy a contestar de la siguiente manera. ¿Considero que vamos a bajar? Sí, sí. ¿Por qué? Porque somos el equipo que más posibilidades de bajar tiene. Tú mañana vas a las casas de apuestas y pagaríamos a 1,05, por no decir 1,01. Esto es Liga a 19 partidos y partimos con -4 puntos o -5 con el resto. Entonces, sí, tenemos muchísimas papeletas para bajar. Que hay que seguir creyendo, apoyando y tal, por Por supuesto, por eso supuesto. somos aficionados. Y los aficionados no tenemos, cuando estamos en el campo, no tenemos la obligación de ser racionales ni con las expectativas del equipo, ni con las decisiones del árbitro. Para mí, todo lo que pitan va contra el Oviedo, siempre. Aunque tengan razón. Y para mí hay que ganar todos los partidos. Y se puede ganar a todos los equipos. Otra cosa es que luego, cuando juegues, el fútbol te ponga en tu sitio. Pero evidentemente hay que seguir intentándolo y hasta que sea matemático. Al menos hasta Pero, ese momento, ¿no? Que ya las matemáticas te digan lo contrario, pero al menos mm, hay por eso te posibilidades. digo, no es, una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que, si te contesto con la cabeza, descendidos.
Si te contesto con el corazón, hay que hasta el final. Bueno, ¿y no piensas tú que también que el grupo Pachuca lo ve de esa manera? Y ahí puedes llegar a pensar, bueno, ahora entiendo por qué no quiere invertir en un delantero diferencial, porque están viendo el equipo descendiendo. Bueno, está claro que Almada va a continuar en el Oviedo, eso sí lo tengo yo claro, que Almada va a seguir en el Oviedo porque ellos están viendo ese proceso, ¿no? De que el equipo va a descender. Pero bueno, Bueno, a ver, a ver, pensar lo que piensa otro siempre es difícil. sí, Evidentemente, la variable descenso es una variable que tienen que tener encima de la mesa, pero en negrita, o sea, y con letras grandes. Porque, insisto, vas el último. Y no vas el último empatados a puntos, vas con -5 puntos. O sea, si el que marca el descenso saca 15, tú necesitas 20. Si saca 20, tú necesitas 25, que son un montón de puntos. Entonces, lo normal, en un porcentaje muy alto, es que se baje. Yo no entendería que se trajese un fichaje para 9 con una cesión gastando una millonada. Precisamente por esto, porque hay que contemplar el escenario posible. Ahora, ¿qué te decía antes? Pues mira, jugadores como puede ser IZ, vale, no les sirve al Athletic Bilbao. Y acá, pues que el Athletic Bilbao pelea por Europa y tú peleas por Europa, pero por abajo, con el marca dado vuelta. Entonces, tienes que pensar en traer algo y tiene de que te sirva tanto para primera como para segunda. Por eso las menciones que te di a Alberto Reina. Bueno, pues este sí me puede seguir en segunda división y si bajo tengo continuidad. Y ahí es en la línea en la que tienen que trabajar. Por eso, mm, eh, 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 si al oído quiere buscar algo, tiene que ser algo en propiedad. Y eso, pues, segundo, tercer delantero, no segundo, perdón, tercer delantero de un equipo mitad a la tabla alta. Porque a eso los puedes traer. Porque son gente que, bueno, si no juega en primera, juega en segunda, amarra un contrato y a funcionar. Si ahora me traes cedido a, a- a un delantero que es suplente en el cuarto de la liga griega, cedido para que se vaya en julio, es tirar el dinero. Igual que tiramos el dinero en echar entrenadores. claro. Bueno, pues nada más, Carlos, pues agradecerte esta invitación a la Jacobiedista Muchas gracias. y nada, pues confiemos en que de momento intentar competir el próximo domingo. No vamos a hablar de que al menos salva la categoría, al menos que sigan compitiendo y mantengamos posibilidades, ¿no? Hasta que, Y sumando. como dices tú, hasta Hay la que matemática no diga lo contrario. Hay que sumar. A ver, yo si me preguntas, Xavi, dices tú, ¿podemos rascar algo en Pamplona, Mallorca, Vallecas? Pues, ¿por qué no? ¿Y por qué no? ¿Podemos ganarle al Getafe en casa, al Levante en casa, al Elche en casa, al Valencia en casa? ¿Y por qué no? Al Atleti Bilbao en casa, ¿podemos sacar algo? Intentarlo, oye, luego ya, pues perdiste, tal. Pero conmigo, o sea, la realidad me dice que, bueno, sí, claro, ¿y quién va a meter un gol? ¿El Espíritu Santo? De verdad. Claro, Solo un detalle antes de terminar. dime. ¿Tuviste cuántos goles marcamos en posicional en casa en la primera vuelta? En el área, ¿eh? En creación, ¿eh? Cero. Te iba a decir la de Reina, pero bueno, fue un robo de balón tras No, no, el de posesión. Reina, el de Reina es una pérdida del contrario desde el medio del campo. Digo, de llegar a apurar la banda, centrar, rematar, como Cero, el gol de Viñas en Vitoria. cero. Cero. Y eso es un hándicap muy grave, muy grande. Bueno, podemos hablar de Donker, a jugada de Hassan, que llegó hasta línea de fondo y pasó atrás. Vamos a Lo ponerlo más, lo más cercano. tampoco es un posicional, es una primera oleada, es un contraataque. Claro, más cerca de eso. Pero es como tú dices, cero. Pero claro, ¿creen que no vamos a salvar? Sí, pero claro, cuando ahora recuerdo el historial de partidos, no es tan difícil. Pero claro, también era otro entrenador, Mm, era otra circunstancia. Ahora al menos estos tres últimos partidos sí hemos visto que Almada ha hecho un equipo que compite, que al menos, que menos se le puede pedir a un equipo que compita, ¿no? Que dé la cara. Y lo vimos ayer también frente al Betis. Te estaba jugando el partido con una plantilla que te doblega a ti en calidad, pero aún así eso no quita que tú te dejes la vida en el campo.
como fue el caso Haces, de Reina, como haces fue lo el que caso de haces lo que puedes Brahim. con lo que tienes. Claro, qué menos Haces que lo que luchar, puedes con ¿no? lo que tienes. O sea, Almada tiene dos ventajas en esta jugada. Tres ventajas, por ejemplo, comparando con Carrión. Primero, no trae la mochila que traía el otro, a pesar de que el fichaje no nos gustó. Segundo, haga lo que haga, no lo van a echar. Eso es una ventaja, entonces puede... Bueno. Y tercero, todos sabemos que las carencias de la plantilla nadie se las va a echar en cara porque ni la hizo él, ni la decidió él, y todos sabemos y todos estamos apuntando al mismo sitio. O sea, digamos que con Almada tiene ese cheque en blanco, entre comillas, de poder hacer un poco o imponer su estilo, que además yo creo que, bueno, pues esa intensidad, esa gana que, por ejemplo, lo vimos cuando el partido del Celta, dirigiendo el calentamiento, estar aquí encima de los jugadores, hablar con ellos, ayer lo dijo, dice, yo cuando jugaba, pues hablaba, daba órdenes, tal. Dice, eso no lo hace nadie. Bueno, yo creo que eso gusta, porque ves, es Sí, un tío ¿no? Oye, que tiene interés. Entonces, tiene al final pues ese cheque en blanco de que la afición sabemos de que, bueno, este paisano hace lo que puede con lo que tiene. eso, Pero en fin, qué pena que un ascenso se haya gestionado tan mal, pero muy eso, mal. eso es lo que recriminamos, creo yo, y sin ningún ápice de maldad, ¿no? Al final, ellos entienden de fútbol, pero la gente que lleva viendo los Oviedo años, son muchos partidos también que has visto y algo también entienden, digo yo, que puedan criticar, pero bueno, Gente, hay aficionados en la grada que saben de fútbol y mucho, y mucho, y mucho. Entonces, evidentemente, hay todo. O sea, si en España hay 40 millones de seleccionadores, en el oviedismo hay 50.000 o 60.000 o 100.000 entrenadores, ¿no? Y me incluyo. Y todos a veces nos emocionamos y se nos sube el entrenador que nos vemos a la cabeza, pero a pesar de no ser profesionales y no vivir de estos, tenemos motivos muy, 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 muy claros y muy sólidos, sí. mm, sólidos para quejarnos y decir, oye, así no, ¿eh? Si no, y sobre todo, pues bueno, pues con cosas como los espectáculos de las ruedas de prensa, no. Y esta gente, si quiere tener una relación duradera y sana, lo tiene que entender. Si lo que quiere que es vender e irse con la música a otra parte, bueno, pues muchas gracias por habernos ascendido y por favor no dejéis un agujero en las arcas del club. Menos, qué menos que eso. Bueno, pues Carlos del Valle, desde Australia, muchísimas gracias por colaborar con la Jacobedista y bueno, espero en un futuro verte de nuevo por aquí. A ver si hay suerte. Venga, Un saludo. nos vemos. Un abrazo.